Antes eran un dúo inseparable en televisión. Ahora, uno yace enterrado bajo tierra, mientras el otro se derrumba en un juzgado. ¿Qué podría haber convertido una amistad de más de una década en una sangrienta tragedia? Podría ser que detrás de aquellos aparentemente inocentes viajes de caza de antigüedades hubiera un conflicto largamente gestado que acabó estallando en un impactante desenlace. Hoy descubrimos la inquietante verdad que se esconde tras la muerte de Frank Fritz, estrella de American Pickers, y la sentencia dictada contra Michael Wolff, el hombre que una vez le llamó amigo. La muerte de Frank dejó atónitos a los aficionados de todo el país, no solo por la pérdida de un personaje televisivo muy querido, sino también por las oscuras revelaciones que fueron saliendo poco a poco de detrás de una cortina de normalidad. Frank, alma y corazón de American Pickers, abandonó el programa en silencio, arrastrando consigo heridas invisibles, tanto físicas como emocionales. Al principio, los informes afirmaban que Frank había sufrido un grave derrame cerebral que le había debilitado y apartado de la vida pública. Pero cuanto más se profundizaba en la investigación, más inquietante resultaba la historia. Los registros médicos no coincidían con los signos encontrados en la escena. Sus amigos recordaban que Frank vivía con miedo, diciendo que creía que le vigilaban. En una ocasión, incluso confesó que la gente estaba tratando de silenciarlo. En un principio se descartaron como síntomas de depresión crónica y ansiedad, pero todo cambió cuando la autopsia reveló restos de veneno en su torrente sanguíneo. Mike Wolff, su antiguo compañero en el programa, apareció inicialmente desconsolado, visiblemente conmocionado y emocionado en sus apariciones ante los medios de comunicación. Pero, ¿era ese dolor genuino o el acto final de una actuación bien ensayada para ocultar algo mucho más siniestro? Pero los astutos investigadores observaron discrepancias desde su testimonio hasta la cronología de misteriosas transacciones financieras. Una serie de pistas empezaron a encajar como piezas de un espeluznante rompecabezas. Una transferencia de dinero inusual, una cámara de vigilancia inutilizada la noche en que Frank fue encontrado inconsciente, y una extraña muestra de ADN en casa de la víctima. La policía empezó a profundizar en la verdadera naturaleza de la relación entre ambos. Aunque en la superficie eran amigos íntimos y compañeros de televisión, detrás de la cámara había discusiones y diferencias irreconciliables. Frank se sintió abandonado, reemplazado, y cada vez dudaba más de la lealtad de Mike, y Mike, ante la posibilidad del regreso de Frank, reclamando su antiguo puesto, se vio llevado al límite. El juicio duró semanas con pruebas escalofriantes y testimonios estremecedores de quienes habían conocido a ambos hombres. Y finalmente se dictó sentencia. Pero antes de que la justicia pudiera completar su tarea, Mike Wolff, el otrora icono, se derrumbó, llevándose consigo a la tumba todos los secretos inconclusos. La pregunta sigue siendo si esto es realmente el final o solo la punta del iceberg en el mundo de la televisión, donde la amistad, la fama y la traición están peligrosamente entrelazadas. Cuando se conoció la noticia de la repentina muerte de Frank en su casa, el público se entristeció instantánea y profundamente. Los homenajes se sucedieron en las redes sociales. Frank era recordado como el corazón de la serie, un hombre rudo pero simpático, el contraste perfecto con el comportamiento amable y encantador de Mike Wolff. Pero solo 6 semanas después del funeral, comenzó una silenciosa investigación en Iowa. Al principio, era solo una pequeña pregunta. Un forense notó algo raro en el informe de la autopsia. Frank tenía un nivel letal de fentanilo en su organismo. Esto, a primera vista, podría no haber parecido inusual. El fentanilo es un potente analgésico que a veces se receta para el dolor intenso tras un ictus, pero había un problema. Frank no tenía receta ni antecedentes de consumo y, según sus allegados, le tenía pánico a la droga. Nunca la había tocado. No había razón para que la sustancia estuviera en su organismo, a menos que alguien la hubiera introducido intencionadamente. Esas sospechas no podían ser ignoradas. La policía local se puso en contacto con la DEA y luego con el FBI. Lo que empezó como una investigación de muerte natural se convirtió rápidamente en una investigación criminal a gran escala. Buscaron en teléfonos, registros GPS, correos electrónicos borrados, mensajes de texto, y entonces un nombre seguía apareciendo: Mike Wolff. Para el público, Mike era un hombre encantador,
un empresario creativo que había convertido la casa de antigüedades en una forma de arte, pero por dentro era un hombre obsesionado con el poder, el control y, sobre todo, la propiedad absoluta del legado del programa. Tras la marcha de Frank, Mike no solo mantuvo en secreto sus verdaderas razones, sino que empezó a dar algunos pasos fríos y silenciosos. Registró la marca del nombre Frank Fritz apenas unas semanas después de la muerte de Frank. Se puso en contacto en secreto con un tercero para comprar la participación de Frank en la empresa, como si la muerte fuera una oportunidad para hacerse cargo de la marca por completo. Y entonces llegó la prueba más incontrovertible. La cámara del timbre de un vecino había captado a Mike cerca de la casa de Frank la misma noche en que los fiscales creían que se administró la dosis mortal de fentanilo. Nadie quería creerlo. ¿Cómo podía ser Mike Wolf, el hombre que llamaba hermano a Frank, su compañero en pantalla durante décadas? Parecía imposible, pero las pruebas no mienten, y la máscara de la televisión no puede ocultar una oscura verdad para siempre. Y cuando empezó el juicio, fue como un reality show que no se podía dejar de ver, un drama oscuro y lleno de suspense en el que todo el país estaba pendiente de cada detalle, de cada testimonio, de cada mentira que se iba desgranando, revelando una verdad espeluznante y desgarradora. Mike Wolf no solo fue acusado de traicionar a Frank Fritz, el hombre al que una vez consideró su alma gemela, su compañero de viaje, sino también de envenenar fría y deliberadamente a su mejor amigo para llevárselo todo, su reputación, su legado y toda la marca que habían construido juntos. Una cadena perpetua se cernía sobre él, y la repentina muerte de Mike ante los ojos de la justicia, el organismo encargado de hacer cumplir la ley y la justicia, fue un final sombrío para uno de los capítulos más oscuros de la historia de los realities. Pero la historia no acabó ahí, porque antes del juicio, antes de la muerte, existía una amistad, una asociación forjada con el tiempo, en polvorientos viajes entre almacenes decadentes y garajes llenos de telarañas. Entonces, ¿qué rompió ese vínculo aparentemente inseparable? ¿Qué hizo que Mike Wolf, que una vez llamó a Frank su hermano, fuera capaz de semejante crueldad? Para entender las raíces de esta tragedia, tenemos que retroceder en el tiempo hasta donde empezó todo, a los primeros días de Asterisk, American Pickers. Asterisk, el apogeo de dos amigos de ideas afines con la misma pasión y el mismo deseo de escribir una historia muy americana, a principios de la década de 2000, cuando la telerrealidad era todavía un terreno nuevo, aún no dominado por las citas con guión o el drama sensacionalista. Mike Wolf tuvo una visión, ni llamativa ni vistosa, pero tan real que era imposible de ignorar. No es productor, ni actor, ni cuenta con el respaldo de un imperio mediático. Lo que sí tiene es tenacidad, buen ojo para las antigüedades y un amor irresistible por encontrar tesoros perdidos. Mike ha sido un auténtico rebuscador desde que era joven. Recorría pueblos pequeños, llamaba a las puertas y preguntaba a la gente qué tenía para vender. A veces se trataba de verdaderos tesoros, más a menudo de basura, objetos rotos o sin valor, pero eso nunca le detuvo. Imaginó un programa que reflejara la emoción de la búsqueda del tesoro, la emoción de negociar cada objeto, la fascinación de descubrir tesoros olvidados y la profunda conexión entre un objeto y la persona que lo poseyó. No era solo un programa sobre antigüedades, era un viaje a través de los recuerdos. Y entonces llegó Frank Fritz. Frank es el polo opuesto de Mike en muchos sentidos. Mientras Mike es extrovertido, optimista, carismático y enérgico, Frank es más tranquilo, reservado y humilde. Es un técnico apasionado por los juguetes antiguos, los viejos bidones de aceite y las vallas publicitarias desgastadas por el tiempo. No le interesa el exterior llamativo, sino los detalles meticulosos, donde a menudo se esconde el verdadero valor. Los dos se conocían desde el instituto, pero sus vidas adultas les llevaron por caminos diferentes. Mike siguió una carrera a tiempo completo como recolector, viajando por todo Estados Unidos, mientras que Frank pasó años como bombero e inspector de seguridad antes de decidir sumergirse de lleno en el mundo de las antigüedades. Cuando Mike empezó a buscar un socio de confianza que le ayudara a hacer realidad su sueño, Frank fue la elección perfecta. No porque fueran similares, sino porque se complementaban a las mil maravillas. En 2009, tras años persiguiendo la idea, Mike Wolf consiguió finalmente el visto bueno de History Channel.
Y así nació American Pickers, un programa aparentemente simple. Dos hombres en un camión, recorriendo las carreteras secundarias de Estados Unidos en busca de objetos olvidados. Pero la combinación única de Mike y Frank y su forma de contar historias convirtió el programa en un fenómeno. En su primera temporada, American Pickers atrajo a un número récord de espectadores. Los espectadores quedaron cautivados no solo por su amor a las antigüedades, sino también por la química natural entre los dos presentadores. La habilidad negociadora de Mike y su aguda capacidad para detectar el valor oculto, mientras que Frank aportaba profundidad y un increíble conocimiento de los objetos de colección, haciendo que el programa fuera más auténtico y cercano que nunca. Pero lo más especial del programa no son los objetos, sino las personas. Cada episodio es un viaje emocional, en el que los espectadores conocen a ancianos que aún atesoran viejos recuerdos, parejas que hablan con orgullo de sus reliquias familiares y excéntricos coleccionistas que abren alegremente la puerta a su propio mundo, donde los recuerdos se guardan en cada rincón de polvorientos almacenes y garajes. Hay risas, lágrimas y recuerdos que renacen después de décadas. American Pickers nunca se burla ni se mofa de estas personas. Al contrario, el programa les tiene un profundo respeto, y eso es lo que se ha convertido en una marca inconfundible, llegando al corazón de millones de espectadores a lo largo de los años. A medida que American Pickers crecía en popularidad, la reputación de las personas que estaban detrás del programa se disparaba. Mike Wolf y Frank Fritz se convirtieron rápidamente en nombres muy conocidos, apareciendo en todas partes, desde grandes y pequeños eventos hasta abarrotadas firmas de autógrafos. Su popularidad convirtió las tiendas de arqueología antigua de Mike en Iowa y Nashville en destinos de peregrinación para los fans del programa. Pero, como suele ocurrir en el glamuroso mundo de la telerrealidad, el éxito tiene un precio. La aparentemente inquebrantable asociación entre Mike y Frank empezó a cambiar a medida que la fama abría nuevas puertas, pero también creaba brechas difíciles de salvar. Mike Wolf se convirtió gradualmente en la cara principal de la marca. Se sintió más cómodo ante la cámara, apareció en más entrevistas, amplió sus negocios y profundizó en su marca personal. Entre bastidores, Mike tomó el control. Se convirtió en productor ejecutivo, supervisó todos los acuerdos de marca, encabezó acuerdos y controló gran parte del contenido del programa. Poco a poco, las líneas entre socio y jefe empezaron a difuminarse. Aunque Frank seguía siendo presentado como un socio igualitario en televisión, detrás de la cámara las cosas ya no estaban equilibradas. Personas que trabajaron estrechamente con ellos han revelado conflictos ocultos que persistían desde hacía años. Frank se sentía cada vez más excluido. Sus ideas ya no se escuchaban, sus aportaciones se pasaban por alto y su sensación de infravaloración iba en aumento. Según antiguos miembros del equipo, Mike empezó a actuar como si el programa fuera de su propiedad personal en lugar del trabajo en equipo que había sido. El desequilibrio no era solo una cuestión de ego, era una estructura de poder. Mike era el dueño de Asterisk Arqueología Antigua Asterisk. Mike controlaba la productora y tenía la última palabra en las decisiones creativas. Para la 10ª temporada, los fieles televidentes comenzaron a notar un marcado cambio. Frank parecía más tranquilo. Su tiempo en pantalla se redujo. Estaba ausente de las campañas promocionales y apenas aparecía en las entrevistas. Empezaron a correr rumores. Algunos especulaban con que Frank sufría problemas de salud. Otros hablaban de tensiones internas. El programa nunca lo abordó oficialmente, pero las redes sociales no. Y entonces se confirmó la noticia. Frank no volvería. La razón oficial fue que necesitaba tiempo libre para recuperarse de una operación de espalda, una declaración vaga y cautelosa que evitaba comprometerse con nada concreto. Pero lo que conmocionó a los fans no fue la marcha, sino la reacción de Mike. Aunque muchos esperaban un sentido homenaje a su compañero de más de una década, lo que obtuvieron fue un breve post de Instagram. Un frío, distance, todo lo mejor, como si Frank fuera solo otro engranaje reemplazable en una máquina en funcionamiento. Y así continuó el espectáculo sin Frank. Se introdujo un nuevo copresentador. La audiencia bajó, pero la marca de arqueología antigua siguió prosperando. La mercancía seguía vendiéndose bien. Mike Wolf seguía apareciendo en entrevistas, como si nada hubiera cambiado.
Mientras tanto, Frank Fritz había desaparecido del ojo público. Pero entre bastidores, la verdad no era tan pacífica. Frank luchaba en la sombra. Según sus allegados, no solo se sentía abandonado por el programa, sino también por Mike, su amigo desde hacía años. Frank creía que se merecía algo mejor. En su mente, no era solo un copresentador, era un cofundador, el alma que había estado con American Pickers desde el principio. Había ayudado a construir una base de fans leales, aportando carácter al programa. Y ahora le estaban destituyendo silenciosa y amargamente. La conmoción sumió a Frank en una crisis. Empezó a beber de nuevo. Dejó de acudir a actos públicos, engordó y se deprimió cada vez más. Su depresión siguió aumentando, y entonces sufrió un derrame cerebral. Fue el principio de su trágico final. Lo que realmente ocurrió entre Frank y Mike sigue siendo un misterio. Algunos dicen que la culpa fue del ego, otros del dinero. Algunos creen que hubo una traición más profunda, que el público nunca vio en pantalla. Pero fuera cual fuera la causa, la amistad que había sido la base de American Pickers se había derrumbado por completo. La muerte de Frank debería haber sido una llamada de atención, un momento de gratitud y recuerdo. En cambio, las acciones de Mike Wolf, o más bien su silencio, conmocionaron al público. No asistió al funeral, no publicó un memorial, no compartió ni una sola nota emotiva en los primeros días tras el fallecimiento de su viejo amigo. Todo fue una inquietante calma en la tormenta de sospechas. Lo que el público no sabía era que, entre bastidores, se estaba llevando a cabo una silenciosa investigación. Los informes toxicológicos mostraron que Frank tenía niveles letales de fentanilo en su organismo, una droga peligrosa, y no tenía prescripción legal. Las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Quién suministró las drogas a Frank? ¿Quién pudo beneficiarse de su muerte? ¿Y qué hacía exactamente Mike Wolf cerca de la casa de Frank la noche antes de que lo encontraran inconsciente? La fama puede ser glamurosa, pero también puede ser un arma de doble filo. Para Mike y Frank, era como un tren desbocado, ruidoso, violento e imparable. A medida que American Pickers se convertía en un fenómeno, a medida que el negocio detrás del programa se convertía en una enorme máquina de hacer dinero, la simplicidad original se desvanecía. Ya no era divertido encontrar una motocicleta antigua de los años 30 bajo una lona polvorienta en la Tennessee rural. Atrás quedó la emoción de encontrar un viejo letrero de petróleo en un almacén decadente. Ahora todo gira en torno a contratos, beneficios, acuerdos de licencia y poder entre bastidores. Y en ese mundo calculador, Mike Wolf se alza como un fuerte hombre de negocios. Y Frank, antaño, su alma gemela, es una sombra, luchando consigo mismo, siendo arrastrado lentamente por el vórtice que ayudó a crear. Mike Wolf tranquilamente consolidó su poder. Contrató a un equipo de agentes, abogados y consultores de relaciones públicas. Paso a paso, Mike empezó a registrar las frases exclusivas asociadas a la marca American Pickers y al campo de las antigüedades. Expandió su imperio a muchos proyectos paralelos, desde mercancías a derechos mediáticos, creando una túpida red de marcas que funcionaba como una corporación. Mientras tanto, Frank Fritz tenía un sueño completamente diferente. Solo quería una vida sencilla, salir en la tele, charlar con los fans y disfrutar de la alegría de descubrir antigüedades conmovedoras. Dos amigos íntimos de Frank afirman que, desde la 6ª temporada, el tono entre él y Mike ha cambiado significativamente. Un miembro del equipo recuerda un incidente en Alabama en la 8ª temporada. El equipo fue a rodar a un lote de coches antiguos, propiedad de un veterano que sirvió en la Guerra de Corea. Frank conectó con el anciano en una conversación sincera y conmovedora sobre su pasión por coleccionar recuerdos de las gasolineras. Fue un momento raro, cálido y emotivo en televisión. Pero cuando se emitió el episodio, toda la escena fue cortada sin piedad. En su lugar, había tomas de Mike negociando precios y haciendo hincapié en el potencial de reventa de las antigüedades. Frank estaba furioso. Se sintió borrado de la historia, borrado de un momento que era suyo. Y según fuentes internas, Frank no era el único que se sentía así. Otros miembros del equipo, desde los dueños de las tiendas hasta los expertos, pasando por los invitados y los recolectores, habían visto sus escenas cortadas, a menos que sirvieran para realzar la imagen de Mike Wolf.
Con el tiempo, Mike parecía querer ser el héroe en cada episodio. Ese control impregnaba cada rincón de la marca American Pickers, desde los guiones hasta las redes sociales. Mike incluso registró los derechos de autor de las frases que aparecían con frecuencia en el programa, asegurándose de que todos los ingresos de la mercancía fluyeran a su LLC. Las cuentas oficiales en las redes sociales ya no estaban controladas por la cadena, sino por el propio equipo de Mike. Contrató a asesores personales para construir su imagen pública, y cualquier entrevista tenía que ser autorizada por sus representantes. Un antiguo ejecutivo que trabajó en las primeras temporadas reveló que Mike sabía cómo convertir su fama en un arma. Sabía que la cadena le necesitaba y no temía amenazar con dejar el programa si las cosas no salían como él quería. Y la verdad es que las cosas siempre iban a su manera. La prensa seguía sonriendo, pero a puertas cerradas. Mike era una topadora. Frank lo vio todo. Empezó a mostrar descontento durante el rodaje. A veces se marchaba en medio de una acalorada discusión. En un momento dado, se negó a promocionar nuevos episodios porque no estaba contento con la imagen que se estaba dando de él. Frank creía que Mike estaba siendo promocionado como la única estrella, mientras que él, que había ayudado a construir el programa, estaba siendo relegado a un papel secundario. El equipo de producción también notó rápidamente la desaparición de las risas espontáneas entre Mike y Frank, momentos que antes simbolizaban la verdadera amistad y camaradería. Ahora, cada interacción parecía forzada, tensa y guionizada. Fuera de cámara, los dos apenas hablaban a menos que fuera absolutamente necesario. El camión, antaño un espacio lleno de risas e historias pueblerinas, se había convertido en un paseo silencioso. Frank a menudo conducía solo mientras Mike estaba ocupado construyendo su imperio personal. Mike compró propiedades en Tennessee y Iowa, ampliando sus antiguas excavaciones arqueológicas y convirtiéndolas en atracciones turísticas. Los aficionados hacían cola durante horas para ver su oficina o hacerse una foto con el emblemático camión. La mercancía voló de las estanterías, desde camisetas, tazas y pósters hasta palancas autografiadas. Con el paso de las temporadas, Mike Wolf se convirtió en algo más que un simple showrunner. Se convirtió en una marca. Empezó a aceptar proyectos en solitario. Según un antiguo ejecutivo de la cadena, incluso hubo discusiones internas sobre la posibilidad de dar a Mike un programa completamente nuevo, Sin Frank. Cuando se le preguntó por los rumores, Wolf los negó públicamente, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Lo que más dolía a Frank, según múltiples fuentes, no era solo la disparidad de reputación, sino el silencio de Mike. El modo en que Mike tomaba decisiones sin él, cambiaba los guiones sin su aprobación, programaba reuniones sin avisar. Todo ello hacía que Frank se sintiera cada vez más invisible. Era una sensación desgarradora que su voz ya no importaba. El programa había sido una visión compartida, pero ahora solo había una persona al timón. Luego vinieron los problemas de salud, años de viajes constantes, y un estilo de vida poco saludable habían hecho mella en la salud física de Frank. Desarrolló la enfermedad de Crohn, una enfermedad intestinal inflamatoria crónica que le dificultaba el movimiento. También empezó a sufrir fuertes dolores de espalda, que requirieron cirugía. Cuando Frank se retiró del rodaje, todos pensaron que era temporal. Se recuperaría y volvería, pero eso nunca ocurrió. El comunicado oficial de la cadena se limitaba a decir que Frank se tomaba una baja médica. Los fans le enviaron miles de buenos deseos y cada pocas semanas surgían rumores sobre su regreso. Pero el silencio se mantuvo. Entre bastidores, Frank no recibió ni una sola llamada. Rara vez se mencionaba su nombre en las reuniones. Cuando se puso en contacto con los productores, recibió respuestas vagas y evasivas. Entonces un día, la decisión fue tomada. Se había ido. El nombre de Frank desapareció de los materiales promocionales. Su rostro fue sustituido por el de un nuevo compañero. El espectáculo continuó, y él se quedó con las ruinas de una amistad antaño inseparable. Meses después, Frank rompió su silencio en una emotiva entrevista. Confesó que él y Mike no habían hablado en 2 años, que durante su recuperación, lo que más le dolía no era el dolor físico, era la fría indiferencia del que una vez fue su mejor amigo. No dejé el programa, dijo. Me dejaron. La simple pero dolorosa declaración conmocionó a la comunidad de fans. ¿Cómo pudo un dúo antaño inseparable
Dos hombres que habían llevado American Pickers al corazón del público durante más de una década, ¿romper de una forma tan fría? ¿Y por qué Mike Wolf no había hablado públicamente ni una sola vez de la misteriosa marcha de Frank Fritz? Tras dejar el programa, el estado de Frank empeoró. Cayó en una profunda depresión, sintiéndose traicionado y olvidado por los que antes llamaba amigos. Poco a poco se fue aislando. Dejó de responder a los mensajes y apenas salía de casa. Su peso fluctuaba, su salud se deterioraba y, de repente, sufrió un derrame cerebral. Frank fue encontrado inconsciente en su casa de Davenport, Iowa, por un vecino que no lo había visto en días. Lo llevaron directamente a la UCI. Estaba en estado crítico. Al principio se pensó que era una triste tragedia. Un hombre de mediana edad, agotado por años de lucha contra la enfermedad, el estrés y la soledad. Pero entonces la verdad comenzó a emerger. El informe toxicológico inicial del hospital reveló un detalle estremecedor. Frank dio positivo por fentanilo. No solo trazas, sino una dosis letal. La droga puede detener la respiración de una persona, paralizar el sistema nervioso y matarla en cuestión de minutos. Pero Frank nunca había consumido drogas callejeras. Vivió aislado durante su recuperación, lejos de la atención pública. Entonces, ¿cómo llegó el fentanilo a su organismo? Esa pregunta quedó sin respuesta, hasta que Frank murió. Fue entonces cuando se abrió la oficina del forense. Se realizó una autopsia completa. Se volvieron a analizar muestras de tejido, análisis de sangre y informes toxicológicos. No se pasó nada por alto. La conclusión final fue ensordecedora. Frank había estado expuesto a una forma sintética de fentanilo 40 veces más potente que la heroína. No se la habían recetado. No estaba disponible en ninguna receta y, desde luego, no se la había autoadministrado. Se lo habían inyectado en el cuerpo. La familia y los amigos de Frank insistieron. Siempre le habían dado miedo las agujas. Incluso la vacuna de la gripe le ponía nervioso. Solo tomaba medicamentos cuando era absolutamente necesario, y nunca tocaba nada que se inyectara directamente. Así que la idea de que Frank se hubiera inyectado voluntariamente una dosis letal de opio era inaceptable para quienes le querían. Y entonces llegó el detalle escalofriante. Una pequeña herida punzante en la parte superior del muslo de Frank, casi invisible, solo visible al quitarle la ropa. A partir de ese momento, ya no se trataba de un accidente. Esto fue un asesinato. Tras un minucioso registro de la casa de Frank, Mike Wolf fue detenido en silencio, lejos de los medios de comunicación. Se enfrenta a cargos de asesinato en primer grado e intento de falsificación de pruebas. El rostro que una vez fue querido en toda América ahora parece cansado y desgastado. La sonrisa que una vez fue tan familiar se ha ido. Las líneas alrededor de sus ojos son más profundas y su mirada está llena de pérdida. Mike niega vehementemente todos los cargos. En su primera vista, proclamó su inocencia, alegando que las pruebas eran circunstanciales. Pero el veredicto final será en el tribunal, donde se revelará la verdad sin piedad. Con Frank desaparecido y la verdad sobre el fentanilo revelada, comienza un juicio histórico que llevará ante la justicia a Mike Wolf, antaño icono de un programa de televisión nacional. Los fiscales se basaron en gran medida en las inquietantes pruebas del juicio, argumentando que la necesidad de control de Mike Wolf era más que un hábito. Se había convertido en una obsesión retorcida. Para él, Frank ya no era un socio de confianza, sino un obstáculo, una espina clavada, un estorbo para sus planes de dominio total del imperio que tan desesperadamente quería poseer. Un psicólogo clínico, testigo llamado por la acusación, hizo un análisis detallado del comportamiento de Wolf basado en testimonios, entrevistas y grabaciones. Describió a Wolf como una muestra de los rasgos clásicos del trastorno narcisista de la personalidad: arrogancia, falta de empatía, obsesión por el control y una sed insaciable de admiración a cualquier precio. La sala del tribunal se congeló cuando se reprodujo la grabación, la fría voz de Mike describiendo a Frank como un peso muerto en una reunión privada. En un correo electrónico a su socio, escribió: «Cuando todo esto sea mío, por fin podremos escalar sin obstáculos». Y todos entendieron que no hablaba del programa. Hablaba de Frank. La fiscalía no solo acusó a Wolf de asesinato, sino que también reconstruyó todo el caso como una decisión empresarial fríamente calculada.
el último paso de una larga serie de acciones para eliminar todo lo que se interpusiera en su camino hacia la dominación. La sonrisa que una vez le hizo ganarse la simpatía del público de todo el país y le valió grandes contratos, millones de dólares, había desaparecido. En el tribunal estaba Mike Wolf, desnudo ante la luz de la justicia. Cada pensamiento privado, cada movimiento deliberado, cada ambición despiadada, todo salió a la luz. Los detectives estaban tras la pista. Solo 3 semanas después de la muerte de Frank, Wolf había presentado discretamente documentos legales para hacerse con el control de su imagen y su firma. Al mismo tiempo, se había presentado una solicitud a través de su abogado para retirar a Frank la propiedad de la arqueología antigua, una medida que aumentó las sospechas. Luego llegó el informe de la autopsia. En la parte superior del muslo de Frank se había encontrado una pequeña herida punzante similar a una aguja, un lugar extraño, improbable de haberse autoinyectado dado su frágil estado tras un derrame cerebral. La concentración de fentanilo en su organismo era lo bastante alta como para matar a una persona y, lo que es más importante, demostraba que la dosis había sido administrada intencionadamente, no por accidente. Mientras Mike Wolf permanecía sentado en silencio ante el tribunal, las pruebas se habían ido acumulando. El video del camión, los registros digitales, el testimonio de los testigos, los motivos económicos, las conclusiones del forense, sobre todo, su propio silencio. Ninguna refutación, ninguna emoción, ningún enfado, solo un largo silencio desde la muerte de Frank. Los cargos formales fueron anunciados: asesinato en primer grado, 2 cargos de obstrucción a la justicia y un cargo de uso no autorizado de la identidad digital de una persona fallecida. Mike Wolf fue detenido sin fianza. A través de su abogado, Mike emitió la primera declaración. Estas acusaciones son completamente falsas. Mr. Wolf quería a Frank como a un hermano y está profundamente apenado por su muerte. Está cooperando plenamente con la investigación. Confiamos en que cuando se revele toda la información, prevalecerá la verdad. En el juicio, el jurado se enteró de que en el último año antes de la muerte de Frank, Mike Wolf había iniciado movimientos estratégicos para obtener el control total de la marca American Pickers. Había reestructurado discretamente sus entidades empresariales, renegociado su contrato con History Channel para eliminar a Frank del programa y solicitado el control prioritario de los ingresos y la distribución en caso de que Frank dejara de participar. El equipo jurídico de Wolf argumentó que se trataba de decisiones empresariales razonables, tomadas después de que Frank sufriera problemas de salud y abandonara el programa. Sin embargo, un correo electrónico fechado 6 semanas antes del ictus de Frank pintaba un panorama distinto. En una carta a sus socios, Wolf escribió que, una vez resuelta esta carga, podrían expandirse claramente sin demora y sin mirar atrás. Otro correo electrónico presentado ante el tribunal reveló planes para lanzar una nueva marca independiente llamada Mike Wolf, con una fecha de lanzamiento fijada solo 3 semanas después de la muerte de Frank. Estos detalles no dejaron ninguna duda al jurado sobre los verdaderos motivos de las acciones de Wolf. En particular, los datos de localización también mostraron que la furgoneta Mercedes Sprinter negra, personalizada de Wolf, estuvo cerca de la casa de Frank desde la 1,36 a 1,46 el día del incidente. En apenas 10 minutos, según la acusación, Wolf inyectó a Frank una dosis mortal de la droga. La emoción subió de tono cuando la acusación llamó al estrado a Marianne Fritz, hermana de Frank. Con voz suave pero firme, describió cómo Frank había quedado destrozado tras ser apartado del programa. No solo su salud física había empeorado, sino que su salud mental también había entrado en crisis. A menudo le decía que a Mike no le importaba, que su compañero de muchos años solo lo quería fuera de su vida. La siguiente conmoción llegó cuando la defensa presentó una carta manuscrita encontrada en el escritorio de Frank. En ella, Frank expresaba su temor de que Mike fuera a por él, y que si ocurría algo, no sería un accidente. Pero fue el testimonio del siguiente testigo lo que realmente enmudeció a la sala. Elaine Temple, vecina de Frank, subió al estrado con aspecto tenso. Dijo que no pudo dormir la noche del incidente. Cuando miró por la ventana, vio un camión que reconoció de un programa de televisión.
Un hombre se bajó y caminó en silencio hasta la puerta lateral de la casa de Frank. No llamó a la puerta, solo se quedó allí un momento. Luego caminó hacia la parte trasera de la casa. Cuando le mostraron una foto de la rueda de reconocimiento, Elaine señaló a Mike Wolf. Dijo que creía que era él. Aunque no podía estar segura, el hombre se movía con la misma postura y comportamiento que ella había visto muchas veces en pantalla. La defensa intentó desacreditar el testimonio de Elaine, cuestionando las condiciones de iluminación de aquella noche y la fiabilidad de su memoria. Pero el daño estaba hecho. Las piezas se iban uniendo poco a poco para pintar un cuadro escalofriante y desolador. El momento más emotivo para la defensa llegó cuando Mike Wolf subió al estrado. Su abogado reconoció que era una decisión arriesgada, pero Mike estaba decidido a hacerlo. Lentamente se dirigió al estrado de los testigos. Ya no era el presentador de televisión confiado que América había conocido. Al principio le tembló la voz, pero recuperó la compostura. «Éramos como hermanos», dijo Mike. «Construimos juntos algo especial, pero las cosas se complicaron. La fama cambia a la gente. El dinero altera las relaciones. Puede que no lo haya manejado bien, pero nunca quise herir a Frank». Explicó los mensajes de texto encontrados en su teléfono personal. «Fue entonces cuando me enfadé. La presión del trabajo me hizo perder el control. Dije cosas de las que me arrepiento, pero eso no significa que le matara. Echo de menos a Frank todos los días. Tuvimos nuestras peleas, pero juro que nunca le haría daño. No podría vivir si lo hiciera». Pero esas excusas no convencieron al jurado. Las pruebas contra Mike Wolf eran demasiado sólidas, demasiado consistentes. Tras semanas de alegatos en una sala abarrotada, en la que el tiempo parecía haberse detenido, todas las miradas estaban puestas en Mike Wolf, el hombre que había sido un icono de la televisión nacional, ahora inmóvil como una estatua. Una luz fría iluminó su rostro pálido, y entonces la voz profunda y decidida del juez rompió la tensión. En esta sala, el acusado, Michael Wolf, es declarado culpable. Un grito ahogado llenó la sala, como un viento frío que recorrió las espinas dorsales de todos los testigos. Todos los ojos seguían fijos en Mike Wolf, esperando una reacción, cualquier señal de remordimiento o ira. Pero se quedó quieto. Sus ojos estaban en blanco, fijos, sin parpadear. Entonces, durante lo que pareció una eternidad, parpadeó. Un parpadeo lento y pesado, como si tratara de procesar una verdad insoportable. Y luego el colapso, una completa muestra de impotencia. Sus rodillas se doblaron. Su enorme cuerpo se desplomó sobre el frío suelo de piedra antes de que nadie pudiera reaccionar. Sonó el primer grito de horror. Mike Wolf yacía inmóvil, con los brazos extendidos, boca abajo. Su pelo gris era una maraña. Por un momento, la sala se congeló como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces estalló el caos. El tintineo de la silla, el golpeteo de los pasos, el sonido del pánico llenaron el aire. El equipo médico se apresuró a entrar. Se arrodillaron a su lado y comenzaron a hacerle compresiones torácicas, haciendo todo lo posible por salvar la vida del hombre que acababa de ser condenado. Se apresuraron a colocarle una mascarilla de oxígeno en el rostro, ahora pálido. Se oían preguntas preocupadas. ¿Dónde está el pulso? ¿Cuál es la presión sanguínea? Llamen a una ambulancia. Pero en medio del caos, una cruel verdad emergió lentamente. El hombre que antaño había sido un icono del descubrimiento y la resurrección de tesoros olvidados, el hombre que había construido un imperio televisivo a partir de trastos viejos, era ahora una trágica reliquia, un testimonio viviente de la caída causada por la codicia y la crueldad. Mike Wolf murió en el tribunal justo en el momento en que se anunciaba el veredicto. La noticia de su repentina y dramática muerte se difundió a velocidad de vértigo, conmocionando al mundo. ¿Cómo pudo una historia que antes se consideraba un rumor sensacionalista convertirse en una realidad tan cruel? ¿Cómo pudo un popular programa de televisión, una amistad que parecía inquebrantable, acabar en traición en una muerte tan inquietante? La muerte de Mike no fue solo el final de un hombre, sino también la caída de toda una imagen. De ser un icono querido en el corazón del público, Mike se convirtió en un trágico testimonio del terrible precio de la fama. El dinero y el poder cuando se llevan al límite. El caso de Frank Fritz fue como un puñetazo a la confianza del público mundial.
cuando el autor no era un desconocido, sino el mejor amigo de la víctima, una persona que se había acompañado y llamado hermano. La repentina muerte de Mike en el mismo lugar donde se hacía justicia dejó un pesado eco e innumerables preguntas sin respuesta. Cayó justo cuando se reveló la verdad, como si la sentencia fuera el golpe final. En un momento en el que el tiempo pareció detenerse, el hombre que una vez representó el viaje para encontrar tesoros olvidados se convirtió en una reliquia de su propia ambición ciega y sus decisiones equivocadas. Pero, ¿ese es el final? ¿O todavía hay secretos detrás de puertas cerradas, rincones oscuros que no han sido iluminados? ¿Verdades que pueden ser más impactantes que cualquier cosa que hayamos conocido? Si quieres seguir explorando los misterios que quedan del caso Frank Fritz y profundizar en la verdad que se esconde tras la muerte de Mike Wolf, no olvides darle a me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Porque a veces, la verdad no es solo el final, es el principio de otra pesadilla.